Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la sociedad feudalista. Para explicar el funcionamiento y desarrollo de la sociedad feudalista, es menester referirnos primero a la desintegración de la sociedad esclavista, porque es en esta en donde se da el nacimiento de la sociedad feudalista. En la sociedad esclavista hay dos clases sociales fundamentales: los esclavos, que son la clase dominada, y los esclavistas, que son la clase dominante. Los esclavos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Eso que producen más allá de sus necesidades es lo que van a utilizar los esclavistas para cubrir sus necesidades. Los esclavistas, gracias a que logran cubrir sus necesidades con lo que producen los esclavos, están liberados de la obligación de trabajar. Esta sociedad va a lograr funcionar en tanto haya esclavos. ¿Y cuáles eran las fuentes de esclavitud? La fuente más importante de esclavitud era el cautiverio de guerra. La sociedad esclavista buscaba hacerle la guerra a los pueblos vecinos porque en la medida que los derrotaba, lograba apropiarse de sus tierras, saquear sus riquezas y esclavizar a sus habitantes. Entonces, la única manera de agenciarnos de más esclavos en ese momento era mediante la guerra. Roma, por ejemplo, es una sociedad esclavista clásica. Roma le hacía la guerra a los pueblos vecinos, dominaba sus territorios, esclavizaba a sus habitantes. Eso es lo que permitió que Roma llegara a extenderse como lo hizo en su momento. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya no es posible hacerle la guerra a los pueblos vecinos? O cuando haciéndoles la guerra sabemos que no logramos derrotarlos. Llega un momento en el cual ya no nos podemos hacer de más esclavos. Cuando esa sociedad ya no logra conseguir más esclavos, lo que va a tener es una situación complicada, va a vivir una crisis. ¿Por qué? Porque cada vez tiene menos esclavos y resulta que sus necesidades están en aumento. Las expectativas de vida de un esclavo era aproximadamente 40 años, mientras que lo que se esperaba que viviera un amo era casi el doble. En esas circunstancias era necesario estar sustituyendo constantemente a los esclavos que morían. Sin embargo, si ya no logramos mediante la guerra dominar pueblos, nos estamos quedando sin esclavos. Cuando en esa sociedad se empiezan a agotar los esclavos, se da una crisis que obliga a tener que reestructurar la forma de organización social. Y esta nueva forma de organización social es la que se conoce como sociedad feudalista. El nombre de sociedad feudalista se debe a que el centro de esta es el feudo, y el feudo es una extensión de tierra, es una finca. Esa gran extensión de tierra pertenece al señor feudal. Él es el terrateniente, él es el propietario de la tierra. Pero así como existen los señores feudales como clase dominante, propietaria de la tierra, van a existir otras personas que van a carecer de esa tierra y que tampoco cuentan con los medios de subsistencia. Estas personas son los campesinos. Los campesinos van a tener que ir a trabajar a las tierras del señor feudal para poder conseguir sus medios de subsistencia. En ese contexto, el señor feudalista lo que hace con su feudo es venir y dividirlo en pequeñas parcelas, en donde va a lograr colocar en cada una de ellas familias campesinas. En este caso, ha tomado el feudo, lo ha dividido en dos partes, una la ha fragmentado en parcelas y la otra le ha quedado a él. Esta sociedad, igual que todas, tiene sus necesidades y podríamos esquematizar en este rectángulo las necesidades de los dos grupos, de las dos clases sociales, en donde en la parte alta tendríamos las necesidades de los señores feudales y en la parte baja tendríamos las necesidades de
las familias campesinas. ¿Con qué se cubren las necesidades que tiene esta sociedad? Para cubrir las necesidades, vamos a generar una producción. ¿Cómo se organizan para producir? Imaginémonos que acá tenemos un mes compuesto por 4 semanas. Entonces van a dividir el mes en 2 partes. 2 semanas los campesinos van a pasar trabajando en las tierras del señor feudal. Y las otras 2 semanas los campesinos van a trabajar en sus parcelas. ¿Eso qué nos muestra? Que trabajando las 4 semanas los campesinos entonces van a lograr una producción. En las 2 semanas que trabajan en la parcela van a estar cubriendo la producción que permite satisfacer sus necesidades. Y en las 2 semanas que trabajan en las tierras del señor feudal van a producir lo que el señor feudal necesita para cubrir sus necesidades. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que entonces esta producción se puede dividir en 2 partes. Una es la que justamente necesitan los campesinos y otra es la que los campesinos son capaces de producir más allá de sus necesidades. A esa parte de la producción creada por los campesinos y que supera sus necesidades se le conoce como el excedente económico. Este excedente económico en la sociedad feudalista recibe un nombre: renta de la tierra. ¿Qué es la renta de la tierra? La renta de la tierra es el excedente económico producido por los campesinos, del cual se apropia el señor feudal por ser el dueño de la tierra. Esta renta de la tierra históricamente va a tomar 3 formas. La que hemos explicado acá es la que se conoce como la renta en servicios personales. Porque, ¿en qué consiste el excedente económico? Consiste en tener que ir a trabajar a las tierras del señor feudal por 2 semanas. El excedente económico se manifiesta entonces como servicios dados por los campesinos a los señores feudales, servicios que se materializan en el trabajo que se hace en estas 2 semanas en las tierras del señor feudal y que finalmente permiten obtener esta producción. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con el tiempo? Con el tiempo lo que va a ocurrir es que los campesinos se dan cuenta que lo que producen en su parcela o en la parcela que tienen en usufructo es para ellos, pero que lo que se produce en las tierras del señor feudal es para el señor feudal. Los campesinos saben que las 2 semanas que trabajan en su parcela, el producto es para ellos, y las 2 semanas que trabajan en las tierras del señor feudal, el producto es para él. Entonces, poco a poco van a ir marcando diferencia en cuanto a cómo trabajan en la parcela y cómo trabajan en las tierras que le han quedado al señor feudal. Cuando los campesinos están trabajando en la parcela, van a esforzarse y eso va a hacer que cada vez empiecen a producir más. Pero cuando van a trabajar a las tierras del señor feudal, resulta que aquí se van a dedicar a trabajar con desgano, con poca preocupación, y eso va a hacer que la producción que se obtiene acá empiece a mermar. El señor feudal se va a preocupar. Él sabe que las tierras que él tiene son más extensas y más ricas en nutrientes, mientras que los campesinos tienen pequeñas parcelas y muchas veces pobres en nutrientes. ¿Cómo es posible que las tierras del señor feudal, siendo las más extensas y ricas, solo logran producir esto? Mientras que las tierras dadas en usufructo a los campesinos, pobres en nutrientes y poco extensas, son capaces de mantener esta producción. El señor feudal está preocupado. El señor feudal se ha dado cuenta también que los campesinos no trabajan con el mismo esmero cuando están en las parcelas que tienen en usufructo que cuando están trabajando en las tierras que le han quedado a él. El señor feudal está pensando en cómo hacer que los campesinos trabajen dedicadamente, con mucha preocupación cuando están tanto en la parcela como cuando están en las tierras que él tiene. Y a él se le ocurre
que existe una manera de hacer que el campesino trabaje con la misma dedicación, con el mismo esmero, las 4 semanas del mes. Y dice, lo que tengo que hacer es que el campesino no distinga cuando está trabajando en la parcela y cuando está trabajando en las tierras que me han quedado a mí. Pero esto solo podría ser si yo vengo y le vendo los ojos, pero definitivamente un campesino con los ojos vendados no puede trabajar. Tengo que buscar la forma de vendarle los ojos, pero de una manera ficticia. Y en ese contexto viene y se le ocurre que lo que va a hacer es darle más tierra a los campesinos y dejarlos que trabajen todo ese tiempo en esa parcela. Viene el señor feudal, convoca a los campesinos y les dice, campesinos, les tengo dos buenas noticias. La primera noticia, a partir de ahora voy a quitar este cerco y les voy a extender la parcela que les he dado. Entonces, si les voy a extender la parcela que les he dado, van a tener una mayor porción de tierra. Los campesinos estaban contentos porque ahora tenían una parcela más grande que antes. Pero son dos las buenas noticias. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que como yo me he quedado sin tierras, porque todas se las he entregado a ustedes en usufructo, ahora ya no van a venir a prestarme servicios personales. Ahora se van a quedar trabajando en su parcela las 4 semanas del mes. Los campesinos trabajaron duramente las 4 semanas del mes. Estaban muy felices, ¿por qué? Porque ahora su parcela era más grande y no necesitaban prestarle servicios al señor feudal. ¿Eso qué consecuencia trajo? Eso hizo que la producción fuera prácticamente en aumento. Ahora el señor feudal está recibiendo un excedente económico superior al que percibía antes. Ese excedente económico, como hemos dicho, en esta sociedad tiene nombre, se conoce como renta de la tierra. Pero ahora la renta de la tierra ya no es en servicios personales, porque esta producción la tiene que recibir el señor feudal. Este excedente económico debe ser apropiado por el señor feudal. Ahora entonces lo que el campesino hace es que de lo que produce, una porción se la tiene que entregar al señor feudal. Por eso es que la forma que ahora va a asumir la renta de la tierra ya no es en servicios personales. Ahora la renta es en especie. El campesino tiene que entregar una parte de lo que produce en la parcela al señor feudal. Esa parte de la producción creada por los campesinos y entregada al señor feudal es el excedente económico. La renta de la tierra hoy ha tomado la forma de una renta en especie. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Los campesinos no siempre van a estar contentos. Se van a molestar con el señor feudal. Poco a poco se dan cuenta, toman conciencia de que han sido engañados, de que ahora están produciendo duramente las 4 semanas. Algunos campesinos se van a escapar. Van a buscar espacios que estén fuera del control del señor feudal. Y esos espacios que normalmente eran laderas, orillas de barranco, se van a conocer como burgos. Los burgos son esos asentamientos en donde se van a establecer los campesinos que se han logrado fugar del señor feudal. Esos campesinos ahora establecidos en los burgos tienen que buscar una actividad económica para cubrir sus necesidades. Pero no puede ser la misma que hacían antes, porque las tierras en donde hoy están establecidos son pequeñas y no aptas para la agricultura. Ellos tienen que buscar una alternativa y encuentran en la producción de artesanías y el comercio la posibilidad de obtener la riqueza que les permite cubrir sus necesidades. Los campesinos que se han trasladado a los burgos ahora han dejado de dedicarse a la agricultura y consecuentemente se han convertido en artesanos y comerciantes. Estos artesanos y comerciantes, ¿a quién le van a producir sus manufacturas? ¿A quién le van a vender sus manufacturas?
estos comerciantes, estos manufactureros, estos artesanos van a entrar en una relación con los señores feudales, porque esas manufacturas no se le pueden vender a los campesinos, porque los campesinos no tienen con qué pagar. Los campesinos están trabajando la tierra y obtienen una producción que lo único que les permite es cubrir sus necesidades. El que tiene una riqueza que le permite comprar manufacturas es el señor feudal. Entonces, estos señores dedicados a la producción de manufacturas y a la venta de estas, estos señores artesanos y comerciantes, ahora conocidos como pequeños burgueses, van a entrar en relaciones comerciales con los señores feudales. Y los señores feudales, ¿qué es lo que tienen para pagar las mercancías que reciben de la pequeña burguesía? Lo que tienen es la producción que los campesinos están entregando, aquella renta de la tierra de la que se apropia el señor feudal por ser el dueño de la tierra. Entonces, de esa forma es que paga las mercancías que recibe. Sin embargo, los pequeños burgueses están contentos al principio con recibir producto agrícola a cambio de sus manufacturas. Sin embargo, resulta que ellos para producir más manufacturas necesitan lana, necesitan materias primas en general, y esas no se podían comprar con productos agrícolas. Aparte que los productos agrícolas son convenientes en un primer momento porque permiten cubrir el hambre, pero no se pueden guardar porque en general son perecederos. Entonces la pequeña burguesía llega a un momento en el cual le va a decir a aquellos señores feudales que va a seguir vendiéndoles sus artesanías, pero que a cambio lo que necesita es recibir dinero. En ese contexto, entonces, el señor feudal está preocupado, porque él no tiene dinero. Él tiene tierras, él tiene productos agrícolas, pero no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre? Lo que se le ocurre es decirle a los campesinos, campesinos, a partir de ahora yo ya no quiero que me traigan el producto agrícola. Lo que yo quiero es dinero. Así que ustedes van a producir y luego se van a ir al mercado. Van a convertir en el mercado los productos agrícolas en dinero. Cuando tengan el dinero van a regresar y es de ese dinero del que yo me voy a apropiar. Ahora el excedente económico entonces ya no va a estar en producción. El excedente económico va a estar en dinero, porque este producto que se produce en exceso por parte de los campesinos se lo van a llevar al mercado a convertirlo en dinero y cuando lo tengan en dinero es que lo va a recibir, se lo va a apropiar el señor feudal. La renta de la tierra entonces ahora ha tomado una nueva forma. La renta de la tierra ahora tiene la forma en dinero. Con esto hemos visto que la renta de la tierra históricamente entonces tomó tres formas. Primero en servicios personales, después en especie y finalmente en dinero. Ahora, en ese contexto, preguntas que podían surgir en el ambiente es, ¿quién creó la tierra? ¿Quién es el propietario de la tierra? Bueno, pues, la primera pregunta, ¿quién creó la tierra? En esta sociedad feudalista, la Iglesia Católica tiene una alta incidencia. ¿Y por qué la Iglesia Católica tiene una alta incidencia? La sociedad feudalista es una sociedad católica. Y en el contexto de la religión católica, ¿quién creó la tierra? La creó Dios. Entonces, Dios, creador de la tierra, también es dueño de la tierra. Sin embargo, ¿quién representa a Dios aquí en la tierra? Los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes pueden tener propiedad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ellos son los que representan a Dios, al creador de la tierra. La Iglesia Católica se vuelve un terrateniente, se vuelve propietario de la tierra y en ese contexto la va a compartir con los reyes, con los señores feudales. Por eso es que normalmente cuando vemos imágenes de esa época, por ejemplo acá, ¿quién está coronando al rey? Un representante de la iglesia, un representante de Dios. Dios creó la tierra, Dios decide quiénes son los propietarios aquí en este mundo, entonces
Yo represento a Dios en este mundo, yo estoy muy en contacto con el poder político, con el poder que tienen los terratenientes. De igual manera acá, otra vez una imagen que nos muestra la presencia de la religión. Las cruces son normalmente identificadas en estas sociedades. Los sacerdotes estaban muy cerca de quienes ejercen el poder político. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de Dios. Y Dios es el que permite que aquellos puedan ejercer el poder político y que los señores feudales puedan ser propietarios de la tierra. Ahora, ¿y si una persona quiere investigar, quiere descubrir algo, qué le va a pasar? Si una persona empieza a cuestionar esta estructura social, ¿qué le va a pasar? Ah, bueno, pues si hay alguien, por ejemplo, que está investigando para poder curar un enfermo, vamos a decir que está actuando en contra de la voluntad de Dios. Porque, ¿qué es lo que hay que esperar si hay una persona enferma en esta sociedad? Si hay una persona enferma, lo que hay que esperar es la voluntad de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es rezar. Si Dios quiere, la persona sanará y continuará con nosotros. Pero si la voluntad de Dios es que esta persona muera, nosotros tenemos que respetar esa voluntad, porque ¿quién somos nosotros frente a Dios? Ahora, si por ahí aparece una persona y dice, no, pobrecito, cómo está sufriendo aquel, yo voy a preparar un té utilizando estas hierbitas y de repente baja la fiebre, calma el dolor, ¿qué se dice de esa persona? Que esa persona está actuando en contra de la voluntad de Dios, que de repente Dios quiere que aquel muera y porque éste está actuando en contra de la voluntad de Dios, logra conservar la vida. Entonces, a este que está en contra de la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que castigarlo. En ese tiempo surge la Inquisición. Y en ese contexto entonces a estas personas que buscan descubrir algo se les va a sancionar, se les va a condenar a la hoguera. En ese contexto, ¿qué oportunidad hay de avanzar en el estudio de la realidad? ¿Qué oportunidad hay de querer explicar lo que pasa con la sociedad? ¿Qué oportunidad hay de seguir desarrollando las ideas creadas por aquellos filósofos, aquellas concepciones filosóficas que buscaban explicar la realidad? No existe ninguna oportunidad. Estamos en la etapa del obscurantismo. Estamos en la etapa del obscurantismo. Obscurantismo porque estamos considerando que el conocimiento es luz. Y acá, en esta sociedad feudalista, por la alta incidencia que ha tenido la Iglesia Católica, no se va a buscar descubrir, no se va a buscar obtener un nuevo conocimiento. Por tanto, no se va a buscar la luz, se va a vivir en la oscuridad. Gracias por su atención.